Bienvenidos a Neo Capital, donde te impulsamos a desarrollar tu capital financiero y tu capital humano. Soy tu host Juan Jun y en esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con Pablo Gutiérrez, a quien le pedí que me diera una masterclass sobre todo lo que tengo que saber de la crisis de la Caja de Seguro Social para personas que no saben absolutamente nada del tema. Pablo es financista de profesión, es fundador del movimiento Panamá Joven, es miembro de la junta directiva de APEDE, es vicepresidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y es una persona muy envuelta en el diálogo sobre la Caja de Seguro Social y que nos comparte sus puntos de vista personales y no a nombre de ninguna de estas instituciones. El tema de la Caja de Seguro Social es un tema vital para nosotros los jóvenes panameños, así que te pido que prestes mucha atención en el episodio de hoy y que lo disfrutes. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Oye, es un placer estar aquí y de verdad que, tú sabes, al pie del cañón, como dicen. Este es un tema súper importante y te agradezco el espacio para hablar del mismo. Siento que de todos los episodios que he sacado hasta el momento en el podcast, este es probablemente el de mayor relevancia por lo mucho que nos afecta a los jóvenes en Panamá y no solo a los jóvenes, sino a todo el país al final del día, ¿no? Quiero ver este episodio como te estaba diciendo, como una masterclass en cuanto al tema de seguro social, Sí. para que todas esas personas, todos esos panameños, jóvenes principalmente, que van a ser los más afectados, comprendan qué está sucediendo, por qué es un problema, cómo me va a afectar y finalmente qué podemos hacer, cómo aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Así es. Y de ahí la primera pregunta, yendo directo al grano que te quiero hacer es, ¿estamos a tiempo para salvar la Caja de Seguro Social? Sí, mira, considero que sí estamos a tiempo y yo no voté por Mulino, pero me parece y de verdad que hay que decir, hey, por lo menos ha sido el único presidente en los últimos 15 años que ha tenido los pantalones puestos para hacer esto. Y lo hemos agarrado, yo diría que justo a tiempo, con base en las corridas financieras y actuariales que se han visto. Entonces, el momento para actuar llegó, estamos en el momento oportuno y lo que toca hacer, más allá de que ya se haya presentado un proyecto de ley, es educarse y participar, porque esto no es algo que solamente lo va a resolver el órgano ejecutivo ni la Asamblea Nacional. Esto es un problema, como bien has mencionado, de todos los panameños. Particularmente ¿de quién? De los más jóvenes. ¿Por qué? Porque somos los que al final del día, sea lo que sea que se vaya a hacer, a nosotros nos va a caer la teja y vamos a tener que pagar por eso, sea a través de las cuotas que pagamos a la Caja del Seguro Social, sea a través de los impuestos, sea a través de más deuda, sea lo que sea, nos va a caer a nosotros y nosotros somos los que vamos a sacar adelante este país, así que nos compete de sobremanera. Claro. ¿Por qué crees que en los últimos 15 años ninguno de los líderes anteriores tomó esa batuta para tratar de mejorar la situación? Probablemente porque no era políticamente rentable. Yo Ok. lo veo de esa manera. Cuando vemos qué sucedió en el 2005 que se pasa la ley 51, la ley actual, el siguiente gobierno fue el de Martinelli. Pensaría que como acababa de haber una reforma y habían otros temas sobre la mesa, decidieron darle tal vez un poco de largas, lo cual fue un error. Luego viene la administración de Varela, que, bueno, no voy a entrar en muchos detalles ahí tampoco. Vino la de Nito. Nito tuvo un intento, yo diría que muy tibio, porque sí se hizo una mesa de diálogo de la Caja del Seguro Social en el 2021, en la cual participó el movimiento Panamá Joven, que yo soy uno de los Formas parte, ¿no? cofundadores. Exacto, correcto. Y nosotros, de hecho, participamos en esa mesa. Esa fue una mesa muy amplia, donde participaron, digamos que la gran mayoría de los sectores que tenían algún tipo de stake o participación en la situación de la caja. Y lo positivo que salió de ahí fue el informe de la OIT, Ok. porque a raíz de esa mesa fue que se solicitó dicho informe, pero luego como que quedó en pausa y todo el mundo se olvidó de esa mesa. Entonces, más allá de eso, no se hizo mucho más, aun cuando la ley establecía, la ley 51, que si tú tenías gastos que lo que terminaban causando era que tú
reserva, porque había un coeficiente de reserva, es decir, un número bajo el cual si lo superabas, es decir, a la baja, tenías que tomar algunas medidas. Ese número era 2.25 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no tenías una reserva que era 2.25 veces tus gastos en pensiones, la Junta Técnica Actuarial, que son los técnicos en la materia, los actuarios que ven estos números, tenían que presentarle a la directiva esta información y se tenían que tomar decisiones al respecto. Bueno, lamentablemente nunca se tomaron. Ese coeficiente siguió bajando. Se llegó a esa cifra. Es decir, o sea, vamos a ponerlo así. Tenía que ser 2.25, nunca se cumplió. Okay. Entonces, de salida estábamos empezando mal. Uh-huh. Y teniendo la administración de Nito la gran oportunidad de haber hecho algo, porque ya tenían una mesa, pues terminó básicamente en nada. Entonces, de vuelta, gran parte del tema creo que tuvo que ver porque no era políticamente rentable para hacerlo, porque al final del día el tema de las pensiones no es un tema sexy. Entonces, claro, la gente, la verdad, no le interesa, ni mucho menos. Y mucha gente lo ve como que, eso va a pasar en 40 años. Claro, ¿sabes? no es mi problema, deja eso por allá. Deja eso, exacto. Patea la lata, como dicen. Que venga el siguiente y que se encargue. Alguien lo va a resolver. Uh-huh. Pero bueno, ese alguien somos nosotros. Porque a nosotros, como ya dije, a los jóvenes nos va a caer esa teja. Entonces, de vuelta, me alegra que el gobierno actual haya decidido agarrar esa bomba, porque eso es lo que literalmente es una bomba de tiempo, porque estamos hablando en dólares de hoy de cerca de 75 mil millones de dólares. Eso, para dar un poquito de contexto, es cerca del 90% del PIB del 2023. Es decir, es un problema que absorbería casi que su integridad a la economía nacional. O sea, significativo esa cifra. Así mismo es. Mira, y tal vez la gente astuta y especialmente tus oyentes y tus seguidores dirán que bueno, pero es que esos 75 mil millones de dólares no es un solo pago. El PIB es, digamos, una foto en el tiempo de cómo está la economía. Entonces, compararlo tal vez no sea lo más justo. Y es cierto, es solamente para darle un contexto, porque esos 75 mil millones están a lo largo del tiempo. Sí. Para darle mayor referencia a las personas, se estima que en los próximos 10 años lo que se va a necesitar son 14 mil millones de dólares. Es decir, en promedio, 1.400 millones o 1.4 billions en... ¿Se van a necesitar 1.400 para qué? Para cubrir el déficit. Ok. Es decir, el déficit básicamente es la diferencia entre lo gastado contra lo que recibe la caja. Cuando tienes un déficit, significa que los gastos superan a tus ingresos. Que es el problema en esencia de lo que está sucediendo, ¿no? Que tiene la caja de seguro mismo, social está en déficit. Exacto. Y para puntualizarlo, porque la caja como tal tiene básicamente 4 grandes programas. El programa de IBM, que es Invalidez, Vejez y Muerte, que es el de las pensiones. Que creo que es el que más suena, ¿no? Es el que más suena, correcto. Que es el que realmente a lo interno tiene el problema. Tienes enfermedad y maternidad, que es salud, básicamente, que ese también tiene un gran problema y está en déficit. Tienes el de la administración y tienes riesgos profesionales, ¿ok? Entonces, enfocándonos en el IBM, es decir, el de las pensiones, tú tienes, creado por la Ley 51, la ley que está actual, tú tienes básicamente 2 programas a lo interno del IBM o 2 sistemas. El sistema de reparto, que es el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que es el que tiene el problema, que es el sistema viejo, al mal llamado solidario, y ahorita después puedo decir por qué digo mal llamado, y tienes el subsistema mixto, que es en el cual estamos la mayoría de los jóvenes. ¿Okay? ¿Cómo sabe un joven en cuál está? Bueno, la ley trazaba básicamente una línea. Todas las personas que estaban trabajando, si mal no recuerdo, es antes del 2007, si mal no me equivoco, estaban en el sistema viejo. Tú tenías la opción dentro de los parámetros de la ley de cambiarte al mixto si tú querías, pero el default era que te quedaras en el sistema viejo. Entonces, de vuelta, si no me equivoco, es 2007, de ese corte en adelante, todos los nuevos entrantes a la fuerza laboral entraban al mixto. Entonces, así es como hicieron la segregación. El mixto ahora mismo tiene muchísimo dinero. Tiene miles de millones de dólares y una parte importante está en los componentes de ahorro individual. Es decir, los jóvenes que estamos en el mixto, la inmensa mayoría tenemos una cuenta individual
donde hay plata, propiedad nuestra que es inembargable. ¿Ok? Eso es como si tú tuvieras una cuenta hoy en un banco X, etcétera, que va específicamente con el objetivo de poder fondear tu jubilación. ¿Ok? Ese dinero de Pablo es solamente para Pablo. Es solamente para Pablo, según la ley 51. Ok. Tal cual. Así es como funciona entonces, digamos, el sistema en grandes rasgos. ¿Y cuál es el problema real con este sistema? Ok. Entendí que es con el Sí. de invalidez, vejez y muerte. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Correcto. Entonces, como te mencionaba, ¿no? Está el IBM arriba como, llamémosle, el riesgo o el programa, y luego tienes las dos patas. Las dos componentes. Ajá. Ajá. El subsistema exclusivamente de beneficio definido y el subsistema mixto. El gran problema, el problema de los 75,000 millones de dólares está en el de reparto, en el de exclusivamente de beneficio definido. El mixto tiene otros problemas que podemos ahondar a detalle un poquito más adelante, pero básicamente el del gran problema es el sistema de reparto que tiene la crisis de los 75,000 millones de dólares. ¿Por qué pasa eso? Por diversas razones. Por ejemplo, una de ellas es, efectivamente, cuando se crea la ley, se corta la entrada de nuevos cotizantes a dicho sistema. Es decir, cerraste el grifo y ya no le sigue entrando, digamos, que ese flujo de agua al sistema. Sin embargo, aun cuando ese flujo hubiese continuado, tú tenías otro gran problema que el gobierno evidentemente no puede controlar, y es la demografía. Estamos viviendo más y estamos teniendo menos hijos. Entonces, el sistema funciona como una pirámide. ¿Ok? ¿Por qué? Se le dice sistema de reparto porque literalmente lo que hace es repartir. Reparte la plata de Pablo para dársela a Juan, siendo Pablo un trabajador actual y Juan un jubilado. Entonces, ese sistema realmente no genera los ahorros necesarios. Cuando el sistema se creó, la idea era que tú tuvieses muchos trabajadores soportando a un pensionado. ¿Ok? Entonces, hace años atrás se estima que, esto creo que en los 50 o en los 60, se estima que una mujer aquí en Panamá solía tener 6 hijos. ¿Ok? Es decir, una mujer, 6 hijos, y esos 6 hijos, digamos que entraban a la fuerza laboral para aportar a la economía, formaban parte de la caja, formaban parte de ese sistema y aportaban para mantener a los jubilados de aquel entonces. Eso es en esa época. Los estimados de hoy en día arrojan que una mujer tiene aproximadamente 2.4 hijos. ¿Ok? Y esto es súper importante mencionarlo porque hay algo que se conoce en términos de mediciones poblacionales como el reemplazo. Si tú estás como país por debajo, creo que es del 2.3 o 2.2, ya tu población no va a ser reemplazada. Es decir, vas a tender a decrecer poblacionalmente hablando. Y eso es un problema, más allá del tema del seguro, es un problema de todos porque al final le impacta a la economía del país. Y el otro tema es, que es un tema extremadamente bueno, es que estamos viviendo más. En promedio, la expectativa de vida tiende a la alza por los avances científicos, los avances tecnológicos, etc. Como ya dije, eso es muy positivo. Sin embargo, cuando lo ves desde la óptica de la caja del Seguro Social, le crea presión al sistema. Claro. Porque tiene que pagar pensiones por más tiempo. Entonces, hay otro componente también importante aquí, es la informalidad. Si tú eres informal, yo digo independiente, me gusta más usar el término independiente que informal. Si tú eres independiente, muchas veces no cotizas directamente en la caja, por los motivos que sea, porque hay mucha burocracia, porque no te interesa, digo, aun cuando es ley, en principio deberías cotizar. Y lo que eso causa es que hay menos aportes al sistema. De vuelta, aquí lo estamos enmarcando como si todavía estuviésemos en el sistema viejo, ¿no? Claro. Porque el mixto sí tiene sus variables y como tiene cuenta individual, digamos que es autosostenible. Pero asumiendo que siguiésemos en ese sistema piramidal que depende de la entrada de nuevos cotizantes, lo que podemos ver es que, por un lado, se reduce la cantidad
de hijos, por ende de potenciales trabajadores. Claro, si tenías a un jubilado que 6 personas abarcaban lo que costaba ese jubilado y ahora tienes 2.5, creo que me dijiste, o Como sea, 2.4 por ahí. la matemática no da. La matemática no O da, sea, exactamente. Bien, pero ¿cómo está la informalidad? Casi 50% de las personas están en la informalidad. Entonces no Claro. es 2.4, es 1. Exacto. Es ok. uno el que está Miércoles. entrando al sistema. Ok. Entonces, y ese uno básicamente tendría que soportar a un pensionado que vive más. ¿Ok? Entonces, ¿qué complejiza aún más la situación? Como mencioné, la gente dice el sistema solidario, pero no es solidario. Con ese solidario te refieres al de reparto. Al de reparto, correcto, Ok. exacto. Excelente punto. ¿Por qué no es solidario? La gente alega, no, es que hay lo que se conoce como solidaridad intergeneracional, que es lo que acabo de decir. Trabajadores nuevos cotizan y pagan las pensiones Los de jubilados. los jubilados actuales, correcto. Cuando tú ves la data de los salarios en Panamá, y esto es data del 2023 porque no hay, o por lo menos hoy, a hoy no ha habido o no he encontrado data más actualizada del INEC, tú ves que el 72% de la población empleada gana menos de $1,000 al mes. ¿Ok? 72%, o sea, 7 de cada 10 trabajadores, básicamente. Entonces, cuando tú pones las pensiones dependiendo del rango de salario de cada uno, es decir, de un trabajador que tenía un salario de 500, 800, 600, cuando vas tirando los cálculos y ves cuánto le correspondería al momento de su jubilación en ese sistema, tomas en cuenta los aportes, posibles rendimientos que haya tenido ese dinero y demás, tú te das cuenta que hay un déficit muy grande en las pensiones más elevadas, que son las de 2.500, 2.000, 1.500, 1.700, etc. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? Hay un subsidio entre trabajadores a pensionados, pero ese subsidio es un subsidio que crea una pirámide o una solidaridad inversa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué te acabo de decir? 72% de la población, ¿no? Gana menos de $1,000. Ujú. Y esos que están en el sistema viejo son los que están subsidiando a los pensionados de $2.500. Es decir, es como si los pobres estuvieran subsidiando Claro. a los ricos. Eso para mí no es solidario. Y yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que una persona que está en una situación que debiese obtener mejores ingresos o debiese por lo menos tener las herramientas para tener mejores ingresos, esté subsidiando la pensión de una persona. Que sí tiene ese poder adquisitivo, Correcto. en teoría. Ujú. Exactamente. Por eso digo que no es solidario. Este episodio viene gracias a Fairos. Fairos es una plataforma digital para panameños que te ayuda a encontrar el producto financiero ideal para cumplir tus metas. Por ejemplo, si quieres sacar una tarjeta de crédito, dentro de Fairos vas a poder encontrar todas las mejores tarjetas de crédito en el país con fácil acceso a la información para que puedas elegir la indicada para ti y aplicar a ella ahí mismo. Para conocer más información, visita hellofairos.com. Repito, visita hellofairos.com. Seguimos con el episodio. Miércoles. Eso lo vuelve aún más complejo, ¿no? Así mismo es. Entonces, esto lo estamos enmarcando como si todos todavía estuviésemos en ese sistema, ¿no? Que no es la realidad. Hay personas que están dentro del mixto. Personas que están dentro del mixto. Si pudieras, en temas de porcentajes, dividir cuántas personas están en el sistema viejo, el solidario, y en el sistema mixto, ¿cómo lo divides? Mira, ya la mayoría de la población que está, digamos, activa, está en el mixto. Ahorita mismo no tengo la data a mano, disculpa por eso, después con mucho gusto te la puedo pasar. Pero lo que sí te puedo decir es que aun cuando la mayoría esté en el mixto, tienes un tema de que tienes gente joven en el sistema viejo. Ujú. ¿Por qué pasa esto? Porque tú tenías personas que entraron a trabajar, digamos, a los 18 años en el sistema viejo y nunca se cambiaron. Entonces, yo tengo un primo que tiene cerca de 37, 38, que le entró a trabajar a los 18 años, empezó a cotizar y él nunca se cambió de sistema. Cuando tú entras por default, entras al sistema de reparto. Entrabas. Ya Entrabas. todo el mundo, eso se cortó a partir del 2000 de vuelta. Creo que es como el 2007 que se cortó
ese sistema. Se hizo la línea de separación donde ya todo el mundo después entraba Por default al mixto. Al mixto. Ok. Así es. Entonces, cuando eso pasó, si tú estabas en el sistema viejo y decidiste no cambiarte, estás hoy en día en ese sistema que tiene un serio problema. Entonces, ahora con la reforma se están tomando las medidas, digamos que todo el mundo está migrando al nuevo sistema, que podemos hablar más adelante de ese nuevo sistema y todo lo demás, pero esa es la realidad del sistema de reparto. El mixto, como mencioné, sí tiene otros problemas. Particularmente es un problema de cómo se estructuró, cómo entraba la plata a la cuenta individual. ¿Por qué? El mixto tiene dos componentes. Un componente de beneficio definido, es decir, tú aportas y tú sabes a futuro cuánto vas a obtener de esa porción. ¿Ok? Y tiene un componente, como ya había mencionado, de ahorro individual. Es decir, una cuenta donde cada uno de nosotros ha venido aportando dinero a lo largo de los años. Entonces, ese sistema tenía un defecto en que lo que entraba a la cuenta de ahorro individual era muy pequeño en comparación con la totalidad de tu cuota. Okay. Entonces, lo que terminaba pasando era que no entraba suficiente capital a tu cuenta de ahorros, por así decirlo. Entonces, ustedes que saben de finanzas bien saben que si tú quieres eventualmente tener una muy buena cuenta de ahorro, tú necesitas irle metiendo capital consistentemente. Claro. Y evidentemente que ese capital aumente en el tiempo para que pueda generar aún mejores retornos. Una parte de ese aporte que yo hacía se iba a mi cuenta individual. ¿Y qué pasaba con el resto del dinero? El resto del dinero entra al componente de beneficio definido del mixto. O sea, ese sí es un gran pot de plata donde hay cerca de, si mal no recuerdo, 5.7 mil millones de dólares acumulados ahí entre todos los que estamos en el mixto. ¿Y ese dinero para qué se usa? Ese dinero se usará a futuro para los jubilados, pagarles una parte de su pensión que va acorde a ese primer componente. Y la otra parte va a ser lo que tengas acumulado en el mixto. El otro gran problema que tiene la cuenta individual del mixto es que los retornos que ha recibido el dinero ha sido bajísimo. Okay. Entonces, se estima que ha estado rondando entre 2 y 3%. O sea, literalmente te sale mejor agarrar tu plata y meterla en un plazo fijo que tenerla ahí. ¿Cómo se manejan ese rendimiento, esa inversión? ¿Quién lo administra? Básicamente es la caja la que lo está invirtiendo. La caja, sin embargo, tiene, digamos, limitantes actualmente en lo que puede invertir. Pero básicamente está, digamos, en plazos fijos en bancos estatales y ese tipo de cosas. Están en activos no muy riesgosos. Claro, bien conservadores. Exacto. Porque cuando tú manejas, no es lo mismo manejar un fondo de pensión que manejar tu cuenta propia y tú dices, quiero invertir en criptoactivos, quiero invertir en ETFs, lo que sea. No, aquí tienes que tener prudencia. Sin embargo, esa prudencia considero que en su momento la llevaron a un nivel un poquito muy prudente. Claro. Y debieron haber permitido una diversificación en los tipos de activos para poder incluirle un poquito más de riesgo. Y tú lo que puedes hacer como buen administrador es decir, mira, tenemos un portafolio para gente joven. ¿Cómo hacen hoy en día las AFPs, las administradoras privadas? Tienes un fondo agresivo, tienes un fondo moderado agresivo, un fondo moderado conservador y un fondo conservador. Y con el paso de los años tú puedes ir migrando, digamos, a la gente a el fondo que le corresponda, o si la persona quisiese hacerlo por su propia voluntad, lo pudiese hacer. Esas son las cosas que, digamos, hubiese sido maravilloso poder hacer desde la ley 51, pero bueno, no se hizo y tampoco la ley actual lo va a permitir. Lo que sí está tratando de hacer la ley actual es brindarle a la caja mayores alternativas de inversión y que pueda conseguir una mejor diversificación y que pueda conseguir también mayores retornos metiendo el dinero en activos o actividades que le puedan generar mayores intereses. Hablemos de la reforma un poquito más. ¿Qué es lo que actualmente se está proponiendo aparte de este punto que acabas de mencionar? No, mira, muy buena pregunta y quiero dar un poquito de contexto para que entiendan el background de por qué sé estas cosas de lo que está pasando. Yo participé como asesor técnico de la Cámara de Comercio en la mesa. O
sea, desde septiembre hasta finales de octubre estuve participando y yendo a presidencia, a las escuchas, con los conversatorios que se hicieron y demás, donde en esta ocasión, a diferencia de la que se hizo con Nito, solamente participaron el gobierno, obviamente como, digamos, moderador. Claro. Participaron los trabajadores organizados, es decir, CONATO, CONUSI, etc. Participaron por parte del sector empresarial, el CONEP y la Cámara de Comercio. Y participaron también otros gremios, médicos, de enfermeras, de pacientes con enfermedades crónicas, etc. Recordemos que había dos mesas, la del IBM y la de enfermedad y maternidad / salud. Yo participé en la de IBM, no en la de enfermedad y maternidad y salud. Entonces, básicamente la mesa lo que estaba buscando era que todos nos escuchásemos, que cada quien hiciese su propuesta, la sustentara tanto cualitativamente como cuantitativamente y ver cuál era la que menor impacto fiscal, es decir, impacto a nuestros bolsillos, porque el Estado no tiene plata, tenemos plata los contribuyentes y nosotros pagamos impuestos. Se buscaba ver cuál era la que menor impacto fiscal tuviese y así el gobierno iba a preparar, el órgano ejecutivo particularmente, iba a preparar una propuesta consolidada donde hubiesen consensos entre las partes y donde no hubiese consensos, crear algo que pudiese ser, digamos, aceptable para todos. Básicamente esa era la misión que tenía la mesa. Debo admitir, aun cuando no tengo ninguna afinidad ideológica con CONUSI, CONATO y demás, que todos, incluyéndolos a ellos, tenían propuestas buenas dentro de lo que presentaron. Y sí considero importante destacar que habían consensos. Había consensos en cuanto a la gobernanza de la Caja del Seguro Social, reestructurar su junta directiva. Todos estábamos de acuerdo en que había que mejorar la capacidad de generar rendimientos, es decir, de conseguir mejores inversiones para la Caja del Seguro Social. Algunos de una manera, otros de otros, pero al final del día sí apuntábamos todos en la dirección que había que conseguir esos mejores retornos para la caja. Imagino que también muchos estaban de acuerdo con el tema de que no se privatizara. Mira, nadie presentó un tema de privatización de la Caja del Seguro Social. Absolutamente ninguno. Ni siquiera el sector privado. ¿Ok? Todos mantuvieron la caja como una entidad pública y autónoma. Eso es importante mencionarlo. Muchas personas dirán, pero ok, perfecto, la mantienes pública, pero al final del día es mi plata y yo tengo que decidir dónde yo meto mi plata. Eso es un argumento que ha salido y que sigue saliendo, particularmente entre los independientes. Y es difícil refutar ese argumento cuando al final del día, ¿por qué el Estado te tiene que decir a ti cómo manejar tu dinero? Claro. Tú eres el propietario de esos fondos, tú debes tener la potestad para decidir. Eso no está en la ley así. Entonces, si no nos gusta, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la asamblea. A ir a la asamblea y hacernos sentir. Hay que hablar con nuestros diputados. Hay que hablar con las personas que nosotros pusimos en los cargos y que nos escuchen. Porque la democracia no es solamente ir a votar cada 5 años. La democracia es todos los días estar involucrado en el quehacer de tu país. Y si hay algo que no te gusta, tú se lo dices a tu representante de corregimiento, si es algo local. Si es algo a nivel de la ciudad, de municipio, se lo dices a Mayer y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa acá. Como esto ya está a nivel de proyecto de ley, lo que corresponde es ir a la asamblea y pelearlo ahí. Entonces, seas independiente, seas trabajador, asalariado, lo que sea, si hay algo que no te gusta, hazlo saber. El momento es ahora. Después, porque quién sabe qué va a salir en ese proyecto de ley, no va a ser el momento para pelearlo. Entonces, si salimos el año pasado como país a protestar un contrato minero, hay que hacerlo igual ahora. Porque recordemos algo, uno de los momentos más críticos que tiene la persona es su vejez. Sí. Y debemos protegerla, debemos encontrar los mecanismos para que toda persona pueda llegar a su vejez con la capacidad de haber podido o acumular fondos, o si por algún motivo no pudiste trabajar, o sea, por el motivo que fuese, no pudiste acumular dinero, que haya por lo menos un sostén para que no quedes
en la miseria. Claro. Yo creo que eso es lo que, hacia dónde debemos llevar el sistema. Y hacia dónde debiese apuntar esta reforma, que parcialmente lo hace. Entonces de la mesa de diálogo que se tuvo septiembre-octubre, se tradujo a la reforma que presentó el órgano ejecutivo ante la Asamblea, ¿verdad? Así es. Y sí vale la pena mencionar algo. Actualmente se ha hecho mucho énfasis en dos cosas nada más de la ley. El aumento de la edad de jubilación. Claro. Exacto. Vital, lo que más llama la atención. Y el aumento en la parte patronal de la cuota obrero-patronal. Es decir, ¿Qué es eso? la cuota obrero-patronal es lo que paga el empleado y el empleador a la caja. Es decir, cuando tú recibes tu talonario de pago, tú ves, dizque, chuzo, impuesto sobre la renta. ¿Cuánto? ¡Wow! Caja del Seguro Social. ¡Wow! ¿Cuánto? Bueno, eso que dice Caja del Seguro Social básicamente es la cuota obrero-patronal. Entonces... Y eso se aumentó. Y eso se está aumentando, pero la parte patronal, no la del obrero, o sea, no la del trabajador. ¿Ok? Se ha aumentado en 3 puntos porcentuales. La gente dice 3%, pero eso no es un aumento de 3%. Son 3 puntos porcentuales. ¿Eso en qué se traduce? ¿Se recuerdan que mencioné que la caja tiene 4 programas, básicamente? Bueno, la cuota se divide por programa. ¿Ok? Básicamente la cuota está dividido en básicamente 3 programas. Tú tienes IBM, es decir, pensiones, enfermedad y maternidad, salud y riesgos profesionales. ¿Ok? Riesgos profesionales realmente lo cubre 100% el empleador. Eso se paga, digamos, aparte, y hay unas escalas y demás. Te queda entonces básicamente que la cuota se enfoca salud y pensiones. En salud y pensiones. El empleador paga casi la totalidad de la parte de salud. Entonces, cuando ustedes escuchen en la calle que no, que yo pago mi seguro de salud de la caja del Seguro Social, eso no es así. Si tú eres un empleado, realmente lo paga tu empleador. Tú pagas 50 puntos base, es decir, 0,5%. Tu empleador paga 8%. ¿Ok? Entonces, donde sí hay un aporte mayor del empleado es en pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente, el empleado paga casi que, vamos a ver, un poquito más del doble que el empleador en la parte de IBM. Y lo que se está buscando es que el empleador que paga 4 y piquito, ahora pague 7 y pico. ¿Ok? Es decir, son los 3 puntos porcentuales. Ese aumento de 4 y pico a 7 y pico representa como 70% de incremento. Wow. Si lo ves sobre la totalidad de la cuota, incluyendo enfermedad y maternidad, evidentemente, es como 25% aproximadamente de incremento, que eso es fuerte. Y recordemos algo. Panamá no está compuesto de estas millones de multinacionales, Google, whatever, Amazon, ¿sabes? Panamá, el tejido empresarial de Panamá, depende enormemente de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, se estima que cerca del 90% del tejido empresarial de Panamá... bastante. Sí, de hecho son MIPYMES. Sí. Y de la totalidad de los salarios, las MIPYMES, si mal no recuerdo, pagan algo así como 57% de los salarios. Aprox. Eso es un dato que me dio el profesor Eric Molino, así que un shout out ahí para él por eso. Pero, entonces, cuando tú entiendes eso y ves que ese impacto del 70% sobre la cuota de IBM o 25% sobre la totalidad, mayoritariamente, ¿a quién le va a caer? A las MIPYMES. Y las MIPYMES, particularmente las micro, son empresas que están del día a día con entrando y salida de cash. ¿Cómo van a soportar un aumento tan grande? Sí. Eso es una excelente pregunta, porque la ley lo que ha propuesto es que esos 3 puntos porcentuales se implementen de una vez. Lo que se ha hecho en otros países cuando haces este tipo de incrementos es que lo prorrateas en el tiempo. Claro, incremento gradual. Incremento gradual. O ¿sabes lo que haces? Dices que mira, en 6 años, y así cada año pones 50 puntos base o 0,5% todos los años. Y eso lo que termina haciendo es que el microempresario o la pequeña empresa o la mediana empresa tiene suficiente tiempo para programarse y ver qué hace, si disminuye los costos por otro lado, si aumenta los precios, etc. Porque esos 3 puntos porcentuales lo que puede terminar causando es mayor informalidad. Claro. Porque hace más cara la contratación de personal. Entonces, igual también puede crear desempleo, porque si una empresa dice, puchica, no me es rentable ya mantener a Juan como trabajador,
lo tengo que despedir. Corta planilla. Exactamente, que es lo que debemos evitar a toda costa. Entonces, esos dos puntos son realmente, pues, muy importantes. Hay que analizarlos, particularmente también el tema del incremento en la edad de jubilación. Lo que sí vale la pena rescatar de esta propuesta que me pareció muy buena es que a las personas que le falten 7 años o menos para jubilarse, no se les va a tocar no se les va a tocar la edad como tal. ¿Okay? O sea, que los que tienen de 8 en adelante sí van a ser afectados por este tema. Ajá. Si eres mujer, tienes 50, no te lo tocan porque 57 es la edad actual para las mujeres. Y si tienes 55, que ese sentido es para los hombres, pues no te aplica, ¿no? Y me parece que eso hace justicia, mantiene a la gente que ya está al borde y, ¿sabes? Eso es una de las cosas que hay que... Y es una buena práctica a nivel internacional. Entonces... Aparte de esos dos puntos, ¿qué otros tenemos dentro de la reforma que son los más relevantes? Bueno, hay muchos puntos relevantes, pero me quiero enfocar tal vez más en la parte, digamos, de plata, que es lo que nos corresponde a todos entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, se está creando lo que se llama el Fondo Único Solidario, el FUS. El FUS básicamente es un gran pot de dinero donde va a estar todos los fondos que se vayan acumulando a lo largo del tiempo para pagar las jubilaciones. Y aquí hay un punto súper importante. Eso reemplaza el sistema que tenemos ahorita de 2 de reparto y mixto. O sea. Bingo. Este punto es súper importante para que se lo lleve la gente. Como les mencionaba, el mixto tiene cuentas individuales que son inembargables, son propiedad propia, valga la redundancia, de cada uno de nosotros. O sea, es propiedad privada de nosotros y ahí hay buena plata. Y además, son heredables. Es decir, si Dios no lo quiera, te pasa algo antes de que tú te jubiles, ese dinero le queda a tus beneficiarios. O te moriste, o sea, y quedó plata, todo es heredable. O sea, el monto que quede es, digamos, heredable. Entonces, con la nueva ley se están tomando las poquititas reservas que le quedan, que casi no le quedan nada de reservas al sistema de reparto, y el montón de reservas que tiene el mixto. Son más de 8,000 millones de dólares en reserva. O sea, es un montón de plata, es casi 10% del PIB. Entonces, eso lo está metiendo todo en el Fondo Único Solidario. Ya. ¿Okay? O sea, qué injusto para los que están en el mixto con un montón de plata versus los que están en el de reparto que no habían tantos fondos. Aquí es donde viene el tema. Espero que hasta ahora este episodio te esté aportando mucho valor. Nos esforzamos un montón para llevarte contenido totalmente gratuito para ayudarte a ti a convertirte en tu mejor versión. Significaría un mundo si nos pudieses dejar un review de 5 estrellas en Spotify o si lo estás viendo desde YouTube que te suscribas. Eso es todo. Seguimos con el episodio. Esto yo lo he venido diciendo por años. Había que luchar en contra de cualquier expropiación porque básicamente si tú agarras la plata de los del mixto y los metías en el de reparto, estabas expropiando los fondos sin tener, digamos, ningún tipo de garantía ante una promesa rota. Porque, sabemos que esa plata en el de reparto no había manera de pagarla. O sea, iba a conllevar una serie de sacrificios enormes para todos si nos metían a todos en ese sistema. Entonces, ¿qué ha hecho la ley? La ley dice que, si bien es cierto, todo queda en un mismo pot, si nosotros, los que venimos del mixto, llegamos al momento de la jubilación, se nos va a reconocer lo que teníamos en el mixto. Ok. ¿Ok? ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es que al final del día eso lo que termina causando es un rejuego de dinero. Y tú realmente no sabes, porque no hemos visto las corridas, o sea, y eso es súper importante. Hay que ver las corridas actuariales y financieras que hizo el gobierno, entender los supuestos y ver los flujos de caja para ver realmente qué plata se va a utilizar para pagar las pensiones. Porque a los pensionados hay que pagarles. Sí. Y a los próximos pensionados que vengan también del sistema de reparto hay que pagarles. ¿Y dónde va a salir la plata? De este fondo único. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es si nuestra plata que estaba en las cuentas individuales va a pasar a este fondo único, ¿qué garantías tenemos de que cuando nos jubilemos, lo que yo efectivamente, o sea, mi dólar que estaba ahí, en el que fondo yo mixto reciba, va a ser ese dólar que yo metí hace 50 años atrás cuando estaba trabajando, ¿sabes? Claro. Entonces, la ley ha creado este sistema donde, como les mencionaba, el mixto estaba dividido en dos, tenía dos componentes, pero ahora básicamente está creando un solo componente para los que venimos del mixto, donde dice
Todo lo que pagaste en cuota de la parte de IBM va a una cuenta individual con un 4% de interés, que suena muy atractivo. Entonces, esa parte, más lo que sea que tú acumules a lo largo de tu vida laboral en el nuevo sistema, es con lo que tú te vas a jubilar. ¿Ok? Pero volviendo al tema, aquí hay que velar para que realmente esto no sea una expropiación encubierta, ¿sabes? Claro. De que estén diciendo, mira, sí va a estar la plata ahí, pero lo que está pasando es que agarran esos fondos y le están pagando a los jubilados actuales con esa plata. ¿Qué certeza tengo de que eso no suceda? Bueno, hay que ver las corridas. Okay. O sea, de vuelta, me río porque yo lastimosamente no tengo la respuesta y creo que hasta que no veamos las corridas, los supuestos, o sea, hay que ver esa matemática financiera y actuarial que hicieron, no podemos saber eso a ciencia cierta. Lo que sí es positivo de la reforma, y eso debo recalcarlo, y yo no vengo aquí a defender la reforma. Claro, estamos absoluto. dejando los puntos Exacto. claros para que la gente conozca. Aquí hay que educar. Yo tengo mi posición muy marcada en lo que debería ser un sistema de pensiones, y eso se esbozó en gran parte en la propuesta del sector privado organizado. Esta propuesta, como hemos hablado, toma cosas buenas de todas las propuestas que se hicieron en la mesa y ha creado este nuevo sistema, llamémosle único, ¿no? Entonces, al final del día, lo que tenemos que procurar es entender la ley. Entender la ley, hacer docencia y que la gente se quiera involucrar y vea de verdad esto cómo les va a impactar. Los invito a que utilicen la calculadora que lanzó el gobierno. Es una calculadora bastante sencilla, no se van a poner muy complejos. Si son buenos en Excel o saben usar Python y demás, ustedes, leyéndose la ley, fácilmente pueden crear algo para emular cómo se comportarían las pensiones. Los ejercicios que he hecho con la calculadora dan mejores pensiones en su inmensa mayoría. Y esa calculadora es de este fondo único. Okay. Toma como referencia la ley para crear este, digamos, modelito, porque es un modelo relativamente sencillo, para decirte cuánto vas a tener tú al momento de tu jubilación. Lo bueno, de vuelta, es que esta ley está basándose en el ahorro pensional. Y hay que hacer una separación entre ahorro pensional y cuentas individuales, porque no es lo mismo. Tú puedes tener cuentas individuales que son cuentas a nombre propio, mientras que un ahorro pensional puede estar en un fondo común. Claro, ¿okay? colectivo. Pero el ahorro, en principio, lo que crea es autosostenibilidad, que es lo que debemos procurar para un sistema. Cuando tú ves los sistemas de pensiones, hay básicamente 3 puntos súper importantes que deben tener en cuenta. Sostenibilidad, es decir, que no cree un impacto muy fuerte sobre los contribuyentes a nivel fiscal y que se base principalmente en el ahorro y, como ya mencioné, un aporte para aquellos que no han podido ahorrar, que viene ¿de dónde? Del Estado. Pero eso debería ser la minoría. Tiene que ser adecuado, es decir, debe pagar pensiones adecuadas que les sirva a la persona no solo para prevenir la pobreza en la vejez, sino para que tenga una calidad de vida decente. Y por último, el componente que se le llama integridad. La integridad básicamente es cuáles son los pesos y contrapesos del sistema para garantizar fiscalización y supervisión robusta para que nadie se robe la plata. Claro, básicamente eso y clave. transparencia, ¿no? Sí, total, eso. Y sí quiero romper un mito. O sea, mucha gente cree que el problema de la caja, particularmente del IBM, evidentemente en otros programas puede que haya otros problemas, no es un tema necesariamente de robo de plata o de corrupción. Puede que haya algo de eso, pero el problema real es el error estructural que tenía el sistema de reparto. Es básicamente eso. La caja históricamente, y esto todo el mundo lo dice y lo puedes ver en los periódicos, dicen que la han utilizado como la caja chica de los gobiernos. Caja menuda, sí. Puede ser, puede ser. Y si alguien tiene las evidencias de verdad, que vaya y las presente, porque el pueblo debería saberlo y deberíamos tener la certeza. Pero viéndolo desde un punto de vista netamente financiero, actuarial y demás, el problema era estructural, no era tanto de corrupción. De corrupción y demás. Correcto. ¿Y ahora mismo qué está sucediendo en la Asamblea con la reforma? ¿En qué etapa nos encontramos? Nos encontramos en una etapa súper buena, que es las escuchas. Hay más de 600 personas inscritas. Okay. Un montón de gente. Originalmente le iban a dar 30 minutos a cada uno, pero tú te imaginas. Claro, 600 por 30 minutos. Ey, no es que yo tenga mucha afinidad con los diputados, ni mucho menos, pero
pobrecitos tener que aguantarse Claro. 600 personas a media hora cada uno. O sea, íbamos a estar aquí hasta el 2026, Sí. al paso que vamos, ¿no? Entonces, lo que es positivo es que para evitar errores del pasado, particularmente como lo que pasó con el contrato minero, se está haciendo todo esto desde ahora para que la gente pueda hacer valer su voz dentro de nuestro orden republicano de gobierno y le digan a los diputados, hey, yo considero que esta ley está bien aquí, aquí y acá y debería mejorarse acá, acá y acá. ¿Por qué? Porque he tirado estos números, porque he visto esto en otros países, etc. Debemos evitar lo que sí he visto también, que es ir a la asamblea a hacer simplemente charlas ideológicas Claro. y, ¿sabes? Vender... No aporta. Exacto, y al final como del dicen, día. hay ahí, ¿cómo es? Vendedores snake oil, de aceite de serpiente, ¿no? Ajá. O sea, eso no aporta en nada al debate. Es tu derecho ir a la asamblea, pero tu derecho también tiene algo que se llama un deber. Y tu deber es actuar en un orden cívico y aportar al debate. Entonces, nos encontramos ahorita mismo en eso. Entiendo que luego de esas escuchas, por lo que he escuchado y leído en los medios, los diputados quieren hacer algún tipo de escucha a nivel de provincias. No sé en qué tiempo lo harán, porque de verdad que están contra el tiempo. Ujú. Pero eso fue lo que escuché originalmente. Me parece también saludable. Si hubiésemos tenido más tiempo, te diría, hey, esto es maravilloso, estamos escuchando a la población entera y la población entera va a tener la oportunidad también de educarse, que es lo importante, porque para tú dar tu opinión de manera informada, tienes que estar educado Sí. en la materia. Entonces, básicamente estamos en eso. Supuestamente esto debe terminar como en diciembre. Las escuchas. Sí, las escuchas. Sé de personas que ya están programadas para 3, 4 de diciembre, por allá. Así que cuando eso termine, me imagino que pasaremos a la siguiente etapa. Y bueno, ya eso eventualmente pasará a, digamos, sesiones de debate entre los diputados y pasará a primero, segundo y tercer debate, etc. Claro. O sea, todos los formalismos de la De ley siempre. para luego pasar al órgano ejecutivo y que el presidente sancione la ley si así lo considera prudente. Ok, entiendo. Y sé que con todo lo que hayamos hablado ya más o menos se entiende, pero igual te lo pregunto directamente para que el que está escuchando lo entienda. ¿Cómo afecta esta situación de la Caja de Seguro Social a los jóvenes específicamente? Bueno, porque es tu plata. Tu plata es la que está en juego. Y no solamente por las cuotas, sino también por los impuestos. Porque recordemos que una parte importante de los dineros que van a la caja vienen del Estado. Y como ya dije, el Estado no tiene plata. La plata la tienen los contribuyentes, que somos nosotros los que pagamos impuestos. Entonces, por un lado, tú tienes las contribuciones que eres independiente o eres asalariado, haces a la caja, ¿verdad? Ujú. Maravilloso. Ahí está tu plata. 2, la plata que pagamos en impuestos, que con base en la nueva ley, los aportes van a estar por encima de los $1.000 millones. O sea, $1 billion es lo que van a estar poniendo los contribuyentes a través del gobierno. Ahí está tu plata. Punto número 2. Punto número 3. El gobierno es un patrono, ¿verdad? Ujú, Hay empleados claro. públicos. Sí. ¿De dónde sale la plata para pagarle los salarios de esos empleados públicos? De nuestros impuestos, Ujú. ¿verdad? Ahí está nuevamente, punto número 3. Todo esto nos toca el wallet a nosotros, nos toca el bolsillo. Todo dinero que pagamos en impuestos, todo dinero que pagamos en cuotas a la caja, es plata de nosotros y por ende nos choca el dinero de hoy. Y lo que sea que se vaya a decidir a futuro, sea mantener el sistema como lo ha propuesto el órgano ejecutivo, ir a un sistema de cuentas individuales, regresar a un sistema de reparto, sea cual sea la solución, nos va a tocar a nosotros el bolsillo y nos va a seguir creando una presión en mayor o menor escala que nos impacta nuestra calidad de vida. Es tan sencillo como eso. Y yo le quiero hacer una pregunta a tu audiencia. Y es, más allá de un tema de pensiones, esto es un tema, yo diría, más de valores. Ujú. ¿En qué sentido? Es una pregunta que nos debemos hacer como sociedad. ¿Cuál es el tipo de país en el cual queremos vivir? Y eso lo define mucho, no solamente la parte de pensiones, sino también cuánto empeño le metemos a nuestra participación ciudadana, cuánto empeño le metemos o procuramos meterle a que la calidad de la educación en este país sea mejor, que es paupérrima, lamentablemente, qué afán le metemos a que no se repitan las cosas como el CENIAF, que eso debió haber sido un catalizador enorme para esta población. Y no lo fue. Y no lo fue, cosa que me extraña muchísimo.
Pero ahora que tenemos el debate de la caja, debemos aprovecharnos y hacernos la pregunta: ¿en qué tipo de sociedad yo quiero vivir? ¿En una sociedad donde se recompense el esfuerzo de cada uno, que eso se puede medir a través del ahorro, es decir, la responsabilidad individual que tenemos con nosotros mismos y por ende con los demás para no causar, tú sabes, una externalidad de que, todos me tienen que mantener a mí? Y a su vez un componente de solidaridad real, no como el otro que los pobres mantenían a los ricos, como explicamos más temprano, sino que a las personas que realmente necesitan el apoyo se les dé un monto para mantenerse en su vejez, y ese monto lo podemos definir como sociedad, recordando de que le queremos dar más plata a través de nuestros impuestos. Perfecto, pero el dólar tiene 100 centavos y si le quitamos, y si le damos más plata a ellos, le vamos a tener que quitar plata a la educación, al agua, a las carreteras, etc. Pero eso es un debate que debemos tener. Eso es un tipo de sociedad donde exista la recompensa del esfuerzo, la responsabilidad individual con una solidaridad real. Y el otro tipo de sociedad, a mi parecer, es aquella que está basada en una promesa que no se puede cumplir. Y una promesa que lo que termina causando, sobre pretexto de solidaridad, es que los más pobres subsidien a los ricos. Y eso, en mi parecer, no es ni solidario ni sostenible. Entonces, eso es realmente lo que debemos nosotros los jóvenes, particularmente las personas que están apenas entrando a la fuerza laboral, debemos estarle metiendo cabeza porque es el futuro de nuestro país. El futuro no se define necesariamente solo yendo a votar, como ya mencioné. Se define todos los días participando activamente por tu país. ¿Cómo un joven puede hacer eso, tener esta participación ciudadana? Mira, dependiendo de lo que a ti te guste. O sea, yo siempre le digo, y esta es una conversación que tengo a cada rato con mi novia, ¿no? A mi novia le encantan los animales. Y yo le digo, hey, sería muy chévere algún día que nosotros podamos montar algo para los animalitos, ¿no? O sea, si a ti te apasiona el tema del cuidado de los animales, involúcrate en eso. Si te gusta el medio ambiente, involúcrate en eso. Si te gusta el tema de la caja, bueno, a poca gente nos gusta ese tema porque de vuelta no es sexy. Pero si te gusta el tema de las finanzas, como a ti, por ejemplo, tú haces muy buena docencia. Tú estás contribuyendo al país a tu manera en algo que ha faltado mucho en Panamá, que es educación financiera. O sea, todo el tema este que tú haces de las tarjetas y demás, eso está muy cool y debiese haber más de eso y la gente debiese ver ese tipo de material. Una de las pocas cosas buenas que salió de la administración pasada fue que la educación financiera ahora es, digamos, una materia de esa ley de la República. Eso es positivo. Entonces, si te gusta ese tema, métete en ese tema. Si te gusta temas como clubes cívicos, Kiwanis, Rotarios, 2030, Club de Leones, involucra que cada uno de ellos tiene una misión en particular. Eso es realmente hacer patria. No es cerrar la Interamericana y prenderle fuego a las cosas, porque lastimosamente eso a quién termina perjudicando. Al pequeño productor. Claro, nosotros mismos. Al final a nosotros del día. mismos. Entonces, hagamos patria participando, involucrándonos en las cosas que nos importan, que nos nacen del corazón, que consideramos importantes, que son importantes para nosotros y que contribuyen a nuestro país. Ahorita mismo, con el tema de la caja, si no puedes ir a la asamblea, mándale un email a tu diputado. Si no tienes contacto con tu diputado, pregúntale a tu representante de corregimiento si él puede ayudarte. Escríbele a Mayer. Mayer siempre está dispuesto a escucharte. Yo pensaría que él quiere también participar de alguna manera porque esto es un problema de todos. Claro. De absolutamente todos. Entonces, busquen los caminos correspondientes para llegarle a las personas que están, digamos, preparando este proyecto de ley o que están tomando las ideas para los proyectos de ley, del proyecto de ley, y comuniquémonos con ellos y hagámosle saber nuestra voz. Que la primera fuente sería tu diputado, ¿no? Básicamente, porque ahorita eso está, digamos, en la asamblea. Pero de vuelta, si no tienes acceso al diputado, ¿qué haces? Están estos otros canales que acabo de decir que considero son prudentes tratar de abordar. Y bueno, Panamá, dentro de todo, sigue siendo un país relativamente pequeño. Tú conoces a alguien que conoce a alguien que puede ayudarte con eso, y conseguir el correo de un diputado tampoco es que es muy difícil, ¿no? Claro, entonces, muchos te contestan hasta por Instagram. Exacto, ahí está. Tenemos las redes sociales también. Entonces, ese es un mecanismo que podemos utilizar para que nos escuchen, ¿no? Válido. Y te pregunto, para mí, ¿qué tú crees que yo pudiese hacer para contribuir más? Tengo esta situación de que hace unos días leí un par de cosas en Twitter y tuve una realización personal. Siento que no estoy participando tan activamente como siento que debería hacer con la plataforma que tengo, con la comunidad que he creado,
con la confianza de las personas que me escuchan, Sí. siento que puedo aportar más. ¿Qué opinas tú que yo pudiese hacer al respecto? Mira, esto es un gran inicio y otra cosa que debemos reforzar es que la gente aprenda y se le quede en la cabeza, y estoy hablando desde los niños chiquitos hasta el adulto más viejo, la importancia del ahorro. El ahorro es la base de una sociedad saludable en términos financieros y económicos, ¿no? Entonces, sigue participando en que la gente se le quede que tiene que ahorrar. El mejor sistema de pensiones está basado en el ahorro, con un componente de solidaridad, evidentemente, ¿no? Pero está basado en el ahorro. Hay que llevar, digamos, el evangelio del ahorro y del buen manejo de las finanzas personales para que todos puedan tener un mejor futuro. Entonces, aparte del tema del podcast, aparte del tema de enseñar sobre el ahorro, te invito a que contactes a tu diputado. O a los diputados, dependiendo del circuito Claro. que vivas, evidentemente, no hay circuitos plurinominales, pero digamos que eso es lo que te podría decir. Y te exhorto a que no solo me invites a mí. Yo tengo una visión desde mi óptica ideológica y demás, pero hay otras personas que tal vez no comulguen conmigo y que vale la pena escucharlos porque tienen cosas importantes que añadir al debate. Al final del día, cuando debatimos ideas, es que entonces podemos llegar a, ¿sabes?, tener un criterio formado. Porque si te metes en un echo chamber, vas a seguir escuchando lo mismo, y le estarías, como es llover sobre mojado. Entonces esa tampoco es la idea. Yo puedo tener errores en mi argumentación y sería bueno, ¿sabes?, conocer, tener una interacción con personas que me puedan decir, dije, no, mira, este es el problema aquí y acá. Lo que sí es cierto y es que se ha visto a lo largo de la historia y a lo largo de las métricas de los países a los cuales se les mide sus sistemas de pensiones, es que los mejores países que pagan las mejores pensiones y que son los más sostenibles y que tienen mejor integridad en su sistema de pensiones, son aquellos, de vuelta, que están mayoritariamente, pero no exclusivamente, basados en el ahorro, con un componente de solidaridad, y que si las personas quieren voluntariamente aportar aún más, lo puedan hacer. Ok, entiendo. Y dentro de este tema que estuve hablando en redes sociales, hubieron una gran cantidad de personas informales o independientes comentando que estaban interesados en afiliarse al seguro, pero que por alguna u otra razón no lo hacían o se les hacía de cierta manera un poco complicado lograrlo hacer. ¿Qué les dirías a ellos? Mira, entiendo totalmente el punto y es una realidad. Entiendo que el actual director quiere cambiar eso. Quieren hacer mucho más expedita la afiliación de los trabajadores independientes e inclusive la afiliación voluntaria, porque hay una realidad. Hay trabajadores que no están obligados a entrar a la caja. Hay ciertos tipos de trabajo específicos, según la ley, que no entran y hay una sección que se llama afiliación voluntaria. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la práctica. Hay que ver ahora cómo el actual director, al cual le tengo mucho respeto, yo lo conozco de la industria de los seguros por muchos años, él fue gerente general de Mapfre, una de las aseguradoras más grandes, estuvo también en Aseguradora Mundial, o sea, previo a Mapfre y demás. Y es una persona, aparte de ser administradora, es actuario. Es uno de los pocos, de verdad, actuarios serios que hay en este país. Hay muy pocos actuarios en este país, pero esta persona se educó de una manera muy prudente para ser actuario y es muy bueno. Y yo confío en él, pero hay que ver su actuación. Y más importante que eso, y es algo que le he escuchado decir mucho al ministro Chapman, es uno tiene que trabajar desde el Estado no para cuando uno está, sino para cuando uno no va a estar. Claro. Es decir, hay que tener visión de país, no visión de administración por 5 años. Entonces, yo, por lo que he podido ver y por lo que he escuchado, esa es la idea. Desde la óptica de la caja, esa es la idea. De que esto quede para algo bueno a largo plazo con sus necesarios pesos y contrapesos, pero hay que ver de vuelta qué pasa en la práctica. ¿Okay? Porque uno puede tener muy buenas intenciones y termina, tú sabes. Totalmente diferente. Exacto. Entonces, ¿Y para el independiente, ahorita mismo, es obligatorio o es algo que se le recomienda hacer? sí debe hacerlo. Sí debe hacerlo. Y un punto importante, porque esto vale la pena lo tengan en cuenta los independientes con base en lo que se ha propuesto en la nueva ley. Y es, tú vas a estar obligado a aportar a tu ahorro pensional.
Es decir, tu aporte a tu cuota es para ti, básicamente, o en principio es para ti porque es ahorro. No estás obligado a pagar la parte de enfermedad y maternidad. Okay. Es decir, la parte de salud de la caja es voluntaria. Tú puedes optar por estar en la misma y riesgos profesionales pues no aplica para los independientes. Entonces, si vas a entrar, ten presente que vas a entrar para la parte de pensiones. Y que puedes decidir si sí o no aportar a enfermedad y maternidad, es decir, salud. Ok, entiendo. Sí. Al final del día, ¿tú cómo acabaste en todo esto? Ahora tengo curiosidad. Mira, es una buena pregunta. Mi papá, uno de los mejores amigos de mi papá, él siempre me hablaba del tema de la caja. Entonces, y desde chiquito me lo decía. Entonces, mi papá también como que me incentivaba a que hablara con él. Y mi papá también me echaba las historias. Y mi papá siempre me decía, hey, cotiza en una AFP. No voy a decir el nombre para no hacerle publicidad gratuita a esa AFP. Pero que, por cierto, hay 4 hoy en día ya en Panamá. Mi papá siempre me decía eso. Entonces, yo siempre me quedé con este tema de la jubilación, la jubilación, la jubilación. Y cuando fui a hacer mi maestría, el tema de mi maestría fue el impacto económico y social de los sistemas privados de pensiones, particularmente los sistemas basados en ahorro. Uh-huh. Y en ese entonces yo dije, wow, Panamá tiene mucho que aprender, aún teniendo el mixto que tiene un componente de ahorro, como hemos visto. Y yo dije, wow, yo tengo 24 años, o sea, tengo toda mi carrera profesional por delante y tengo toda mi vida por delante. Yo puedo aportar mi granito de arena en algo que mucha gente, la verdad, pasa por alto. Entonces, desde que... Eso fue en el 2014, cuando regresé de la maestría, en el 15, empecé a involucrarme un poquito más, a escribir artículos, a hablar con gente, etc. Y no fue hasta el 20... Bueno, en pandemia, que me reintegré a la APEDE y empecé a participar más activamente en debates financieros, económicos y demás. Y llega el 2021, donde algunos socios de APEDE que estaban muy metidos en el tema de la caja me dicen, oye, van a establecer esta mesa del diálogo y quieren necesitamos personas jóvenes. Entonces, un grupo de pelados creamos el Movimiento Panamá Joven y en ese entonces fuimos, como ya mencioné, y participamos. Particularmente fueron 2 jóvenes en ese entonces por el movimiento, que era Juan Cajulio y claro, Juan Tejada. Ellos fueron a la mesa en su momento. Entonces, como que fuimos armando un grupito de gente que empezó a involucrarse más en el tema. Y yo dije, wow, ya no soy yo solo. Porque una golondrina, ¿cómo es? No hace verano. Y sí es cierto que históricamente han sido las personas de mayor edad las que terminan involucrándose en el tema de la caja porque, bueno, se van a jubilar y necesitan, ¿sabes? Tener su pensión y además que los jóvenes no sufran las penurias que han sufrido los sistemas actuales. Es decir, que tengan un sistema bueno, es lo que ellos estaban buscando. Entonces, terminé básicamente metido en esta campaña, por así decirlo, esta cruzada, mejor dicho, por familia, relaciones familiares, propio interés. A mí toda la vida me ha interesado las finanzas personales y esto, como ya mencioné, esto tiene un impacto directo en tus finanzas personales. Te quitan plata que puedes consumir hoy. Entonces, hay que, de alguna manera u otra, participar, como ya dije, en lo que te gusta. Esto era algo que a mí me gustaba. Y, hey, qué mejor forma de hacerlo que también aportando en estos momentos tan críticos al país. Claro. Oye, y una última cosa que creas que sientas que haga falta en cuanto a este tema de la Caja de Seguro Social, ¿qué dirías? Mira, yo creo que una de las cosas que el proyecto de ley pudiese ser mejor es apalancarse en educación financiera, por ejemplo. Es decir, en la propuesta que teníamos del sector privado, sí había un componente importante de exponenciar la educación financiera y que le llegara a todo el mundo. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, y que estuvimos hablando tras de cámaras, es un tema más, llamémosle, de supervisión, de que la caja tenga algún ente fiscalizador de control, más allá de sus controles y fiscalizaciones internas, que evidentemente lo tiene por temas de junta directiva y demás, y que evidentemente puede ser mejorado, pero digamos que tiene algo, que desde afuera haya algún tipo de superintendencia que pueda supervisar a la caja. Porque recordemos algo. ¿Qué hace la caja? La caja toma dinero
y te asegura contra un riesgo y luego te da una contraprestación. O sea, te da una indemnización, te da un hospital, etc. Básicamente es un seguro. Exactamente. Es la aseguradora más grande que hay en el país. Es pública, pero es una aseguradora. No se le ve como una aseguradora, pero en la práctica toma una prima, es decir, toma la plata, la tiene guardada, la invierte y paga una indemnización. ¿Y qué riesgos ve? El riesgo de longevidad, es decir, el de la vejez. Ve el riesgo de riesgos profesionales, o sea, accidentes profesionales. Y ve enfermedad y maternidad, es decir, un seguro de salud. Entonces, al final del día, debiésemos empezar a verla más como una entidad que debe tener una supervisión o una regulación por encima de sí misma, que creo que ha sido uno de los grandes defectos de la caja a lo largo de la historia, porque todas las aseguradoras privadas están reguladas por una superintendencia y a las que hay que intervenir se les ha intervenido. Lo mismo con los bancos, lo mismo con las casas de valores. Entonces, sería muy prudente, que estamos hablando de esto ahorita mismo, aprovechar la coyuntura para decir, hey, alguien debería estar regulando y supervisando este tema. Entonces, ¿quién crees que debería ser ese alguien? Mira, es una buena pregunta porque como la caja tiene diferentes componentes y ahorita no hay nadie que la supervise, pareciera que es como un diagrama de Venn, que vas viendo, que mira, esta toca aquí, esta toca acá, pero esta toca todas, ¿sabes, no? Por ejemplo, por un lado, tú puedes decir, mira, administra pensiones, debería ser la super de valores, que es la super que supervisa a las AFPs. Puedes decir, es una aseguradora, como bien acabas de decir, entonces debiese ser la de seguros. Pero por otro lado, capta depósitos. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente el tema del ahorro, sino el proyecto tiene ahorita mismo una sección, o un artículo, mejor dicho, que habla de ahorro voluntario. Es decir, más allá de la cuota que tú pagues, tú puedes pagar por fuera un ahorro adicional como si fuera una AFP privada. Pero ese artículo tiene una línea, un parrafito, que dice que la caja debe velar por prevención de blanqueo de capitales, prevenir financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, todo lo que tiene que ver con Ley 23. Es decir, conoce a tu cliente, debida diligencia, etc. ¿Quién lo va a supervisar en ese tema? Al ser algo específicamente relacionado a la captación de ahorros, pareciera que entonces es la de bancos. Entonces, he mencionado por qué debiese ser una de esas tres. La de sujetos, como es, no financieros, yo no veo que aplique. Entonces, queda una de esas tres. ¿Hay chance de que pueda ser como un joint task force de las tres? Mira, es un punto interesante. Ahí nada más habría que ver cómo prevenimos que haya duplicidad de tareas. Claro. Y que no haya un desincentivo a que no sea eficiente. Porque lo que no necesitamos tampoco es crear burocracia innecesariamente. Entonces, eso es algo a analizar y te invito a que se lo menciones a los diputados. Está bueno. Oye, tenemos una dinámica ya acabando el episodio en el que el invitado anterior te deja una pregunta anónimamente. No sé a quién eras, así que te dejo esta pregunta para que respondas y tú le dejarás al siguiente invitado igualmente, ¿no? Wow, okay. ¿Es más importante buscar la felicidad o encontrar un propósito en la vida? Buscar un propósito en la vida. Okay. Buscar un propósito en la vida porque al final el propósito es lo que te mantiene activo, lo que te mantiene con ganas. Y ese propósito te puede traer la felicidad de alguna manera u otra. Entonces, y esto me causa gracia esa pregunta porque hace unos años atrás fue que caí en cuenta de eso, de esa pregunta. Yo creo que puede terminar siendo tal vez una falsa dicotomía porque de vuelta, el propósito te puede dar tu felicidad. Porque tú tienes básicamente dos maneras de motivarte. Tú tienes la motivación extrínseca, que es el dinero, por ejemplo, y la motivación intrínseca, que es la que nace de ti. Y ese propósito que tú tienes adentro de ti te puede dar esa felicidad. Entonces, volviendo al ejemplo de los animalitos, ¿no? Si a ti te gusta eso y tu propósito, tú crees que tu propósito en la vida es ayudar y que hayan menos animalitos en la calle y darles un refugio, conseguirles una familia que los ame, eso al final del día te va a dar muchísima felicidad. Es muy rewarding, ¿sabes? Claro. Te causa eso por dentro. Entonces, tu propósito
te puede ayudar a alcanzar esa felicidad y que no sea una felicidad momentánea, sino que sea una felicidad duradera. Buena respuesta. Oye, Pablo, de verdad que muchas gracias por venir a contribuir en cuanto a todo este tema complejo que le hemos tratado de simplificar lo más posible, ¿no? Así es. No conversamos de muchas de las otras cosas que tú haces, que en verdad queda para un segundo episodio. Te voy a invitar para que vengas de nuevo, pero en verdad creo que esto aportó muchísimo, muchas lecciones que quedan para las personas y esperemos que más personas participen en cuanto a buscar una solución, ¿no? Así que mismo es. muchísimas gracias. Voy a dejar tus redes bueno, puedes mencionarlas Sí, para que te sigan. Yo básicamente en Instagram, bueno, antes tenía otra cuenta que era Paleo Pablo, algunos se acordarán de esa vaina, le metía bastante duro al tema de fitness y de comer paleo y demás, y hacer Spartan Races y CrossFit, etc. Eso cerró. Esa etapa de mi vida quedó en el pasado. Ya pasó. Mi cuenta de Instagram es privada, creo que es que Pablo JGF the Third o algo así, ¿no? La verdad no me acuerdo exactamente cómo es que es mi cuenta de Instagram. Pero estoy en LinkedIn y la verdad, todo el mundo me está diciendo que regrese a Twitter o a X, mejor dicho. En verdad te iría bien en Twitter. Es que, ya tú lo sabes, Fren, yo no tengo mucho tiempo tampoco claro, para dedicarle a eso. Y me encantaría poder ser un poquito más activo en redes sociales, pero hay prioridades. El trabajo, la familia, tú sabes, tu pareja, súper importante dedicarle tiempo de calidad a tu pareja y también, pues evidentemente, contribuir al quehacer nacional. Entonces, yo los exhorto, ahora que estamos hablando del tema de las redes, a que nos vamos a quejar en redes. Fantástico. Pero participemos también fuera de las redes. Porque claro, la red no te va a ayudar a cambiar necesariamente el país. Puede ser un catalizador, como lo ha sido históricamente, pero no es lo que necesariamente va a cambiar el país. el cambio viene fuera de redes. Así mismo es. Súper. Así que muchas gracias. No, a la orden. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Aseguren de suscribirse al canal y si están en Spotify un review de 5 estrellas siempre nos ayuda mucho. Nos vemos en la próxima.